Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar entonces sobre un libro muy importante del Viejo Testamento, que entre otras les agradezco profundamente a la señora Janet y a don José haberme dado la oportunidad de haberme despejado a través del estudio de la palabra de Ruth. Esa palabra que era mi conclusión hace 8 días, ustedes recuerdan, cuando yo les decía que el Viejo Testamento no me daba de pronto la confianza y esa liberación que uno quisiera tener con respecto a los libros del Nuevo Testamento. Voy a dar un contexto como para que ustedes o todos tengamos conocimiento básicamente en dónde se desarrolló la historia de Ruth, y después empezamos a tratar capítulo por capítulo. Voy a leerlo rápido. O sea, voy a dar unos antecedentes inicialmente y para dar todo un contexto geográfico, histórico, para ubicarnos todos y que nos quede mucho más fácil la interpretación del libro, teniendo en cuenta que el libro de Ruth tiene muchas variantes, y ahí es donde nos damos cuenta que la Biblia tiene principio pero no tiene fin, y que definitivamente cuando entra uno a la palabra pues se transporta, como dijo Benny a otra dimensión. Definitivamente encuentra uno en otra dimensión cuando empieza usted a mirar y analizar todas las variantes que genera la lectura de un solo libro, porque para uno entenderlo necesariamente hay que irse en el caso de Ruth, para Ezequiel, para Deuteronomio, inclusive para la misma Génesis y para el libro que lo precedió, que fue Los Jueces, ¿sí? No solamente demanda tiempo, sino demanda un poquito de bendición del Espíritu Santo para uno poder llegar, digamos, con el conocimiento que gracias a ustedes y gracias a Dios se me dio para hoy hablar sobre este tema. Bueno, son 30 minutos, 45 minutos máximo. Hablamos de hace 4.000 años, de la época actual, es decir, 2.000 años en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Desde el año 0 para atrás, 2.000 años, entre 1.500 a 2.000 años, existió en Moab la vida de Ruth, ¿sí? Como persona y como ser humano. Se cree que esa historia básicamente es muy probable, dicen los teólogos y los expertos del verbo de Dios, los que escudriñan, digamos, la Biblia, los que produjeron las palabras, los que han hecho historia para que la Biblia exista, de que muy probablemente el que escribió el libro de Ruth sea el profeta Samuel, ¿sí? Y de hecho Samuel invita a que para los que vayan a tomar como bendición y como representación de la vida de las personas, principalmente las mujeres del libro, tengan en cuenta los libros que precedieron la palabra, como es en este caso Los Jueces. Ruth es una mujer un poco menos de 40 años cuando empezó la vida en Moab, y bueno, ahí se desenvolvió una situación que tiene mucha historia, pero igualmente la historia está agregada a una situación sentimental que en la vida de hoy uno no pensaría, por ser tan atípico, por ser tan diferente, por no ser parte de la línea de la normalidad, que es la relación que ella tuvo con un pariente de que pasados los siglos sigue convirtiéndose en la lucha eterna o en la guerra eterna, que son nuestros amados suegros, principalmente la suegra. Moab es un pueblo que es un pueblo pagano, es un pueblo que no era de población judía ni de población cristiana. Por lo tanto, las personas que vivían en Moab adoraban a dioses, y esos dioses, para poderlos adorar, tenían eventualmente que sacrificar a seres humanos. Por esa razón se les llama paganos. No da de pronto tácitamente el nombre de los dioses, pero sí los significa como personas paganas. Y en Moab se desenvolvió básicamente eso. En el trayecto que duró toda la historia del Éxodo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida de Canaán, tuvo que pasar necesariamente por Moab. De hecho, Moisés murió en Moab. Y parte de la historia, digamos, del Nuevo Testamento nace ahí en Moab. Y es Moab, se convirtió en la ciudad, digamos, perversa de la época, donde había mucha anarquía,
Y para darle continuidad a esto, pues necesariamente yo tengo que irme al último versículo del libro de los Jueces, para ya, digamos, tener una connotación mucho más clara de qué tipo de personas o de qué tipo de habitantes vivían en el pueblo o en la llanura del Moab. Entonces vamos para Jueces. Y dice el libro que precedió a Ruth: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Okay? No había orden, no había autoridad, por lo tanto se vivía, era una anarquía completa. La relación histórica entre Moab y los pueblos cristianos, como es Israel, como es el sitio donde está el río Jordán, el Mar Muerto, etcétera, que separa al territorio de Jerusalén, el territorio de Judá y el territorio de Belén, eran completamente diferentes desde el punto de vista espiritual. Ellos eran los cristianos y el territorio de Moab era la tierra pagana. Aquí, en la interpretación del libro de Ruth, además de ser una historia maravillosa de amor, extraordinaria, llena de una serie de episodios que los vamos a ver poco a poco a medida que vayamos leyendo rápidamente los capítulos, y vamos a dar un resumen terminado del capítulo rápidamente, nos vamos a dar cuenta de que aquí la palabra decisión fue muy clave. Fue un libro de toma de decisiones, y cuando uno dice de toma de decisiones, hay que pensar de que toda acción genera una reacción, y esas reacciones en ocasiones nunca son positivas, muchas veces son negativas. Igualmente pasa con las decisiones. Hay decisiones planificadas, decisiones sin sabiduría, decisiones con sabiduría, y aún habiendo decisiones con sabiduría eventualmente pueden ser llenas de error, ¿sí? En el libro de Ruth hubo muchas decisiones en el capítulo 1, decisiones que vamos a interpretar a medida que vamos leyendo, pero nos vamos a dar cuenta que de esas decisiones que tomó Elimelech, el esposo de Noemí, de salir de su tierra, independientemente de que había anarquía, de que había hambruna, de que había problemas de todo tipo, salieron de su tierra prometida y le dieron toda la vuelta al Mar Muerto, caminaron más de 4 días para llegar a una tierra donde vivían los paganos. Primera decisión. Independientemente que la decisión haya sido la mala, fue una gran decisión, y ahí empieza el libro de Ruth. En la migración, digamos, en el movimiento de la gente que generó el problema de hambruna y el problema de necesidades de todo tipo, especialmente la económica. Ellos salieron con sus manos llenas. Dice que Elimelech, sus 2 hijos y Noemí salieron con las manos llenas. Y salieron con las manos llenas a encontrarse en una situación bastante crítica en Moab, ¿sí? Entonces ahí pues nos toca necesariamente pues ya que empezar a mirar la palabra de Ruth. Entonces nos vamos ya a tratar de manera completa el libro de Ruth. Se llama el primer capítulo Ruth y Noemí. Básicamente los autores de ese primer capítulo son Elimelech, su esposa Noemí, sus 2 hijas, sus 2 hijos y sus 2 nueras. Ellos son digamos los protagonistas del capítulo 1, ¿sí? Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, dice el escritor. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a sus pueblos para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.
Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy viejo para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habías que quedaros sin cesar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses, vuélvate tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me apartes de ti. Este versículo es todavía vigente, porque el versículo se convirtió, entre otros, el más pedido y el más requerido para cualquier relación amorosa en ese previo o en ese preliminar antes, digamos, de la formalización. Y es una palabra y es una respuesta extraordinaria que Ruth le da a Noemí: no me ruegues que te deje y aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames Noemí, llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué llamaré Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El capítulo 1 evidentemente nos muestra a una migración que sale de una familia compuesta de 4 personas. Conocen sus 2 nueras en Moab, en la tierra que no era la tierra prometida. Se trasladaron tanto tiempo y en kilómetros tan grandes, y el desespero y seguramente la preparación espiritual durante esos días recorriendo todo el norte del Mar Muerto para llegar finalmente a esa tierra pagana, fue una decisión que tomó la pauta en el libro de Ruth. Y ahí se desencadena toda la historia. En Moab nacieron sus 2 hijos, se casaron sus 2 hijos. Esa decisión que se tomó fue seguramente, y en los capítulos más adelante nos damos cuenta, que no necesariamente uno debe tener las mejores decisiones para que el final de la vida de uno desde el punto de vista espiritual sea la mejor, y no solamente espiritual, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para una persona o una familia. Ellos tomaron esa decisión errática, pero a medida que los capítulos vayan adelantando, vamos a ver allí la bendición del Todopoderoso. Los hijos que nacieron, los hijos de Noemí, los hijos de Elimelech, primero murió, Elimelech, ¿sí? Y después murieron sus 2 hijos. La situación de Noemí se volvió mucho más desesperante, mucho más difícil. Ella se quedó viuda, se quedó sin sus 2 hijos y acompañada de sus 2 nueras, que eran otras 2 viudas. De manera de que la vida ya no estaba conformada por 6 personas, sino de 6 personas se convirtieron solo en 3, y las 3 viudas, las 3 desamparadas, las 3 sin ningún dinero ni recurso económico para poder sobrevivir. Ellos tuvieron toda la experiencia que pudieron vivir en Moab. Se dice que vivieron de 10 a 12 años en Moab. Tomaron la decisión porque no había otra para volverse a su tierra, y fue que escucharon de que en la tierra de Belén empezaba de nuevo la prosperidad, y empezaron a cultivarse y a darse en las condiciones climáticas, y se dieron las condiciones para que los cultivos de trigo y cebada se dieron. Se enteraron que había prosperidad nuevamente en su tierra prometida, pero ahí el asunto eran las paganas, y eso es un mensaje bíblico muy interesante, pero muy interesante, porque es la vida de Noemí, que era una mujer cristiana,
viuda ella, con dos mujeres paganas que las dos pues estaban desesperanzadas porque la muerte de su esposo y la muerte de sus hijos, de sus maridos. Una de ellas empezó como el texto muy bien lo dice, y la decisión de Noemí, que en el versículo 17 y parte del resultado del versículo 18 del capítulo primero, hermanos, no es muy claro definitivamente, y le soy sincero para mí, porque Orsa tiene, digamos, su personalidad, tiene, digamos, su manera de vivir, evidentemente sus costumbres y su cultura pagana, su cultura de persona no cristiana, completamente a la de Ruth, aunque Ruth también sea la tierra de Moab. Pero Noemí se enfoca básicamente en los resultados finales, en los finales de Ruth, en la toma de la decisión de acompañar a su suegra, ¿sí? Pero me parece muy interesante es porque Noemí ya en su versículo 19 toma la decisión, digamos, de irse sola con Ruth, ¿sí? Cuando ahí es donde dice el versículo extraordinario que les di ahora. Y toma la decisión de irse con Ruth y no abandona a Orsa, sino que definitivamente le dice, está bien, quédate acá, quédate en tu tierra, eres una mujer muy joven, te volverás a casar, volverás a tener familia y la vida del pasado quedará en el pasado. Y ella toma la decisión de irse con Ruth y se traslada para empezar el segundo capítulo para la tierra prometida. Duraron los mismos días que duraron de venida con Elimelech y sus dos hijos, ahora con Ruth. Y ahí nos vamos a ver en el capítulo segundo. Esa toma de decisión de dejar, digamos, a Orsa sola, desamparada, escuché la versión de varios teólogos y en ninguna parte dice que de la Biblia, después de 30 y 40 años de escudriñar y estudiar la Biblia, dicen algunos teólogos, no han encontrado la respuesta más apropiada del por qué Noemí no fue, digamos, tan incisiva, ¿cierto? Como todo cristiano que vea que una persona va a cometer un pecado, no deja que cometa el pecado y hace uno cualquier cosa para la que la decisión que vaya a tomar no sea la mejor. Y definitivamente aceptó solamente con Ruth, o tomó la decisión ya después de que Ruth le manifiesta semejante palabra y deja a Orsa nuevamente en su tierra pagana. Vámonos entonces para el capítulo segundo. El capítulo segundo nos habla entonces de que Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel que cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo a los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo a los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos del Moab, y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mire bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracias en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu boca en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje que comió. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas.
y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de que haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. Y vivía con su suegra. La palabra suegra y todo lo que genera esa relación de la nuera y la suegra es una de las cosas más extraordinarias de este libro. Es una relación histórica que todo el tiempo se ha generado es en controversia, y nunca ha habido una muy buena relación. La suegra, ustedes saben que en ocasiones es la que llega y es la que dice: esta planta no quedó bonita acá, cambiémosla por otro, está mejor afuera y entra acá. Cuando de pronto llegó la nuera y dice: pero ¿qué le pasó a mi suegra? Y empiezan las malas relaciones. La suegra no le gusta cómo le preparan al hijo la comida, ni cómo le planchan los cuellos de la camisa, le organizan sus cosas personales. Yo tengo a mi Ruth al frente, que también tuvo en su momento a esa suegra que durante tantos años le dio, digamos, esa persecución, pero ella tuvo lo que tuvo Ruth: mucha paciencia y mucha tolerancia, ¿sí? Mucha perseverancia, mucho amor. Definitivamente hubo mucho amor, y fue una mezcla de muchas cosas completamente contrarias a lo que ahorita el normal de los humanos, créame, que puedan tener. Esos son personas seleccionadas, guiadas por el Espíritu Santo, y yo tengo a mi Ruth viviendo en mi casa hace 33 años, gracias al Señor. Ruth, cuando llega con Noemí a Belén y empiezan nuevamente esa historia, Noemí se fue con sus manos llenas, llegó a su tierra con sus manos vacías. Apenas entró al pueblo, el pueblo dijo: y esa no es Noemí. Y ella, llena de amargura, dijo: me llamen por mi nombre, llámenme Mara. Y ahí dijo ella: yo no tengo por qué representar a Dios, y es que me fui, tomé la decisión de irme, cometí errores, y yo no tengo ahorita corazón para volver a mi tierra. Sin embargo, ella llegó, y todo lo que experimentaron en el capítulo 2 habla por sí solo. Tuvo una relación extraordinaria. Seguramente en el trayecto de esos días recorriendo el Mar Muerto, Ruth le preguntaba a Noemí: cuénteme, váyame enseñando cómo es la cultura cristiana. Yo vengo de la pagana, a mí me gustan muchas cosas, yo creo en dioses, hábleme de tu Dios, quiero enamorarme de tu Dios, quiero llegar medio preparada a Belén. Y tuvieron seguramente días que la Biblia no hace acotación de eso, pero seguramente tuvieron muchas experiencias para ella llegar llena de esa paciencia, de esa perseverancia, de esa tranquilidad, de esa reflexión, de esa luz que le mostraba a los hombres y que posteriormente iban a convertirse en su compañero de vida. Cuando Ruth toma la decisión de irse para Belén, y se le da la oportunidad en la parte laboral de vincularse a una familia que desde el punto de vista genealógico está relacionada con Elimelech, ahí empieza el milagro, y ahí empieza la palabra del Dios viviente y del Dios visible, porque no lo veía, pero todas las cosas que se estaban haciendo era porque Dios estaba metiendo las manos a favor de Noemí, a favor de Ruth, de su nuera y de su suegra. Es una cosa extraordinaria solamente pensar que esa pareja hizo cosas extraordinarias que ahorita yo vengo a relatar. Cuando ella toca las puertas y entra a la casa del señor Boaz, y doblándola en edad, porque Ruth tenía 40 y el señor Boaz probablemente estaba entre 80 y 90 años de edad, ella nunca llegó a pensar de que ese hombre estaba lleno de paz, que la trataba con una amabilidad extraordinaria.
que pasaron los días en la segada del trigo y ella empezó a trabajar como cualquier obrera, pero a él le llamó la atención lo que la gente hablaba de Ruth, la suegra en la casa esperando los resultados de ese primeros días de experiencia laboral. Pero las experiencias laborales se iban dando, y acordémonos que en la cultura cristiana, o en la cultura más bien agrológica no cristiana, el segar el trigo y la cebada, la duración básicamente es entre unas 8 o 10 semanas. Ese fue el tiempo previo que estuvo trabajando, digamos, Ruth en la casa de Booz para que se dieran los cortejos, que ya ahorita vamos a empezar a hablar sobre eso. Salieron del desempleo, consiguieron empleo, se le dio la oportunidad a Ruth, y Ruth empezó a hacer el trabajo de una manera extraordinaria, ni siquiera como lo hacían los mismos mayordomos y las mismas personas que tenían mucha más experiencia de ella en esa actividad. Era una actividad que generaba calor, que generaba molestias, era un ambiente completamente pesado. La trilla de la cebada, cuando se genera y pasa el viento, levanta muchas partículas y genera problemas de contaminación, pero a ella no le interesó, y era desde la mañana hasta la noche trabajando. Vos necesariamente tuvo que mirar a Ruth, tuvo que mirarla, y tuvo que interesarse y preguntarle al mayordomo: venga, le pregunto, ¿quién es esa mujer? Entiendo de que esa es la nuera de Ruth, de Noemí, y me han contado que es una mujer virtuosa, una mujer extraordinaria, pero no solamente eso, le encanta trabajar, le encanta trabajar, le encanta trabajar. ¿Sí? Y de ahí empezaron, digamos, los cortejos. Vos, como señal de que Dios le había dado de pronto la bendición a través de esa mujer, él empezó a dar todas las condiciones a través de sus empleados para que a ella se le dieran algunos privilegios que ni siquiera los mismos empleados tenían, con el fin de que no solamente llevara a su casa, que Noemí esperaba la gran sorpresa, porque no crea, Noemí lo hizo inicialmente, pero cuando Ruth llegaba a comentarle todas las cositas que habían pasado, Noemí se dio cuenta pues que de pronto había alguna relación, o podía haber alguna relación futura en la parte sentimental. De hecho, en la cultura cristiana, en la cultura judía, siempre se tenía presente eso, porque viene de las tablas de la ley, creo que de Abraham, que establecía unas leyes, y dentro de esa ley se establecía que para no perder la descendencia necesariamente tenía que estar relacionado con algún familiar. Y el familiar que hasta donde ese momento Ruth conocía era el familiar que se llamaba Booz. Booz, viendo esa situación, se fue encariñando mucho más de Ruth, hasta el momento en que ya llegó a su casa, le comentó la historia a Noemí. Noemí vio que sí, había mucho interés en la relación, entonces Noemí le sugirió a Ruth que hiciera algo interesante, que se acostara, que dejara que Booz terminara el día de trabajo, y cuando ya se fuera comido y bebido y contento a su cama, a su reposo, seguramente con unos traguitos de vino, se fuera a su habitación, Ruth llegara muy silenciosa, sin despertarlo, y se acostara a los pies del señor Booz, le desnudara los pies, y ella reposara su cuerpo, su cabeza sobre sus pies. Eso, dentro de la cultura judía, es el acto de mayor sumisión, de manera de que cuando eso le contó Ruth que había pasado, Booz se levantó en la madrugada, vio a la mujer haciendo eso, y ahí fue donde se estableció una relación casi perfecta, pero no fue el hombre la mujer, sino fue la situación extraña que fue de Ruth hacia el varón. ¿Sí? No lo leí por el tiempo, no lo analicé, pero parte del trabajo de aquí en adelante es saber todas esas variantes que tienen principalmente la interpretación de la Biblia con la Biblia, digamos, de la Biblia universal, que de pronto nos puede dar unas palabras mayores o adicionales a esos capítulos del libro de Ruth que no me los ofrece la lectura que hice yo en esta semana. Pero se cree de que en ese momento en que las cosas se dieron, hubo una empatía, pues obviamente ahí, y Booz permitió que Ruth le dijera: cásate conmigo, pero ella lo hizo dentro de la cultura porque era permitido hacerlo, y Booz le dijo: esperemos a ver de aquí a mañana y solucionamos un imprevisto
que de pronto puede que no esté ocurriendo. Ruth, muy feliz, llegó a su casa, le comentó a su nuera, a su suegra, y al otro día llegó algo muy interesante, que eso vamos a ver en el capítulo 3. Le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás, descubrirás sus pies. Y ella respondió: descendió pues la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Entonces dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: bendita sea Jehová. Ahora, y en versículo 11 dice: ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y después que durmió a sus pies, se levantó en la mañana, y antes de que los hombres pudieran reconocerlas, porque él dijo: no se sepa que vino una mujer a la era. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En este capítulo 3 me da o le da a ellos la necesidad, principalmente en el varón, de que nos muestren la historia ya del último capítulo, que ahí entra a jugar, digamos, en parte, porque los jueces en la época eran los representantes o los líderes cristianos de mayor edad del pueblo judío. Entonces, ya hablándolo en el capítulo 4, él ve la necesidad, dada la situación que se dio, de que Ruth, sumisa, llegó a sus pies, de que se manifestaron su afecto, de que dieron condiciones para que pudiera haber de pronto alguna relación permanente entre los dos. Él dijo: aquí está pasando algo que ustedes no saben. Hay un pariente diferente de mí, que tiene seguramente mejor jerarquía y mejor posición, y yo tengo que preguntarle a los líderes del pueblo, que son los jueces, son como ahora la Corte Suprema de Justicia, los que definen en última palabra si se puede o no se puede. Y él, Booz, tomó la decisión sin presión alguna, solamente porque Dios se lo ordenó, y le dijo: vaya, porque esos jueces no solamente le van a dar la potestad y el poder a Ruth, sino también va a ser juzgado, y si de usted no van a hablar nada, es porque usted es un hombre honesto y es un hombre de Dios. Y efectivamente así se dio. A primera hora del día de la mañana fueron con Ruth, llamaron a 10 de los líderes más seniles o más viejos del pueblo, y les hicieron el comentario. Llamaron al pariente de Booz, y le comentaron la situación. Aquí está pasando lo siguiente: Ruth es la esposa de Elimelech, él murió, es viuda, está viviendo con su nuera, quiere proponerle a esto. Noemí tenía unas tierras. Eso no está escrito, digamos, en la Biblia Reina Valera, pero sí está escrito, digamos, en la interpretación de otras Biblias, que ellos probablemente cuando salieron de Belén hacia Moab, ellos vendieron sus tierras. Pero es que la cultura judía hace redención de tierras pasados algunos años. Allá no se genera una propiedad a perpetuidad, son unas propiedades temporales, de manera de que yo te vendo, pero después me la devuelves. Y por esa razón preguntará uno: ¿qué pasa si ellos se fueron con las manos llenas y llegaron con las manos vacías, pero ahora están hablando de que van a comprar un bien? ¿Sí? Que era de Noemí. Entonces posiblemente se dio en ese momento la posibilidad de que esos bienes se devolvieron nuevamente a manos de Noemí, por herencia de Noemí, y por eso se las ofreció a la persona que, desde el punto de vista de genealogía, el señor Booz veía en él que era el primero, antes que él que tomara la decisión. Él dijo: yo quiero comprarle, claro que sí, quiero comprarle la finca,
Pero le dijo vos, bueno, si usted quiere manifestar y tiene buena fe y tiene buena intención, para que Dios confíe en esa mejor intención, necesariamente tienen que casarse y esposar a Ruth para que la descendencia continúe. Ruth, entonces en ese caso este señor no tomó la decisión, me dijo yo le compro la tierra, pero no me voy a casar con Ruth. Entonces se dieron todas las cosas para que el señor Boaz con Ruth fueran esposo y mujer. Aquí pasa una cosa extraordinaria ya para terminar la palabra de Ruth. Es toda la genealogía del libro, todo lo que básicamente nos enseña las raíces, y es lo que uno nunca siempre debe pensar, y valga de pronto algunos comentarios de algunas lecturas que se han hecho, de personas que entran a alguna reunión y dicen, bueno, yo probablemente sea familiar del general Santander, o sea familiar del general Simón Bolívar, o sea familiar de algún presidente europeo o el presidente de Estados Unidos, un presidente colombiano, porque puede haber eventualmente en el libro genealógico alguna relación parental con ellos, y puede haber sido en algún momento de la vida haber sido primos, o mi esposa haber sido mi mamá, haber sido bisabuela o tatarabuela, etc. Y nunca se halla de pronto ese análisis, digamos, al detalle, pero que la Biblia sí lo detalló principalmente ahí es donde yo concluía lo que primero empecé a decir, de que no necesariamente los libros sean voluminosos y extensos para que la palabra sea extraordinaria. Este libro de Ruth termina en algo extraordinario, que es que si no es por la relación de sus suegros, de Elimelech y de Noemí, no se dan las condiciones para que el hijo de Ruth, o una vez casada con Boaz, porque ella después se embaraza y tiene su hijo Obed, él sea generacionalmente, en las futuras generaciones, Ruth se convierta en bisabuelo del rey David, y este a su vez en padre del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque viene la genealogía, digamos, desde el mismo nacimiento de Jesús de Nazaret, a través del rey David, y finalmente a través del hijo de Boaz y de Ruth, que se llama Obed. Definitivamente, para tener uno una calidad, una excelente calidad de vida, es necesariamente, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener una calidad en la toma de decisiones. Eso es algo que necesariamente está relacionado. Que no todas las veces lo que nosotros vamos, cuando tenemos problemas, y uno miremos de que no va a haber ningún tipo de solución, no, señor, Dios nos da las condiciones, y todas las soluciones, por invisibles que sean, por intangibles que sean, porque mire la historia extraordinaria de Ruth, de un pueblo pagano, de un pueblo que no valía nada, de un pueblo que estaba en anarquía, que estaba en guerra, se fue para el pueblo que no era de ella, con cultura completamente diferente, con dioses diferentes, con personas y tradiciones distintas, y Ruth se dio, y Dios le hizo el milagro en su vida, ¿sí? Conoció a esta mujer extraordinaria que sí era parte de la iglesia, de la cultura judía, que era su suegra, y se dieron las condiciones para que se casara con Boaz, que tuviera a su hijo, y que Jesús de Nazaret, gracias a Dios, estuviera presente en la vida de todos nosotros. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy
soñé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido